Y dice así la palabra de Dios en Éxodo 13:20. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Bueno, ahí quiero detenerme. Hermanos, lo que yo les estoy leyendo es el pasaje cuando los israelitas salen de Egipto. Y mire lo poderoso que dice aquí, que el Señor mismo los acompañaba con una nube en el día y en la noche con una columna de fuego. Y ya como les he explicado anteriormente, la Biblia dice que los israelitas y cuando salen de Egipto es un tipo de nosotros los hijos de Dios nacidos de nuevo, que salimos del mundo con mano fuerte, que el Señor con su poder nos traslada de las tinieblas a la luz y nos da libertad del faraón, que en este caso es el rey de las tinieblas, ¿verdad? El enemigo. Y entonces empezamos un caminar, un viaje hacia las promesas de Dios. Y en este viaje vamos a experimentar muchas cosas, porque este viaje también no solo es para caminar físicamente a las bendiciones y a la promesa de Dios, que es la tierra prometida, sino que en el camino el Señor tiene el plan de también cambiar sus corazones y cambiar su mente, renovar su mente. Porque ¿cuántos saben de que si nosotros tenemos el corazón mal y la mente mal, no tenemos la mente alineada a como Dios quiere que la tengamos, la mente de Cristo, que nuestros pensamientos no sean los pensamientos de Dios? Cuando no tenemos la mente así, cualquier cosa que nos pongan en la mano, hermanos, lo echamos a perder. ¿Cómo sabemos eso? Porque así estábamos antes de tener a Cristo, ¿verdad? Nos daban cosas y nosotros por no tener el corazón y la mente alineada a cómo Dios piensa, entonces nosotros echábamos a perder las cosas. Y por eso en ese desierto, Dios no solo estaba trasladándolos físicamente, sino que también estaba haciendo una transformación espiritual en ellos durante ese viaje. Y así es con todos los cristianos. Todo aquel que sale del mundo y que da su vida a Jesús se convierte automáticamente en hijo de Dios y empieza este viaje. Pero mire lo lindo que el Señor nos muestra aquí en esta simbología, que la presencia de Dios va con nosotros. Así como iba con ellos, la presencia de Dios va con nosotros. O sea que ellos, a pesar de que parecía que eran un pueblo común y corriente, un pueblo de esclavos que andaba caminando en el desierto solos, ellos no iban solos, ellos no estaban desamparados, sino que alguien más poderoso que cualquier ser humano, que cualquier gobierno, que cualquier arma, que cualquier estrategia estaba sobre ellos, cubriéndolos, guiándolos, ayudándolos. El mismo Dios Todopoderoso en esa nube iba con ellos en el viaje y esa era su presencia misma, viajaba con ellos en forma de la nube. Y mire lo poderoso que hacía esta nube, hermanos. Ustedes saben que en el desierto durante el día hace mucho calor. Entonces, él en el día, el Señor con su presencia que representaba esta nube, les daba sombra, les daba cobertura de las inclemencias del tiempo. Y en la noche, en el desierto generalmente hace mucho frío y es muy oscuro. Dicen los estudiosos, aquellas personas que han viajado al desierto y que estudian a las personas que viven en los desiertos, saben que nadie puede caminar en el desierto en la noche porque no se ve nada, hermanos. Es una oscuridad que no permite que las personas puedan viajar. Pero aquí estos versículos que leímos dicen que ellos podían viajar de día y de noche. O sea, podían hacer cosas que la otra gente no podía hacer. Cuando ellos viajaban bajo la presencia de Dios, ellos podían trasladarse en lugares donde la gente que no estaba bajo esa nube no podía. Ellos tenían
algo especial, que era la presencia de Dios, Dios mismo, que les daba confort durante el día del calor, les daba sombrita, hasta esa nube les daba como un ambiente fresco para que no se quemaran sus pieles y para que no le diera tanto calor. Y también en la noche les abrigaba con el fuego del frío y también les guiaba, les iluminaba para que ellos pudieran andar en el camino. Entonces esta nube, que es la presencia de Dios, tenía varias características y son las mismas características de aquellos que viajamos, caminamos con la presencia de Dios. Podemos estar en lugares donde las personas generalmente no podrían pasar por estos lugares, pero la presencia de Dios de alguna manera nos habilita para que podamos hacer cosas que la gente que no está en la presencia de Dios no puede, que podamos discernir, ver el camino con claridad cuando hay otras personas que están en tinieblas. Podemos entender, ver verdades, ver cosas que están pasando que otras personas no pueden ver, porque la presencia de Dios va con nosotros. Y mire qué poderosa era la presencia de Dios, qué tan importante era la presencia de Dios, que en una ocasión, cuando Moisés le dice, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me muestres tu camino. Y le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Y a mí eso me enternece el corazón, porque me doy cuenta que Moisés comprendía la importancia de caminar con la presencia de Dios, hermanos. Imagínese a tal punto que él decía, yo prefiero estar en un desierto. ¿Un desierto qué es? No es algo cómodo, no es algo donde hay abundancia, donde hay fruto, donde hay deleite, donde se siente que hay prosperidad o éxito. Un desierto siempre simboliza un trabajo duro, siempre simboliza momentos de sequía, momentos difíciles. Pero fíjese lo que dijo Moisés, prefiero quedarme en el desierto con tu presencia que irme a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, y donde hay frutos, y donde hay uvas grandes, y donde habrán casas cómodas y camas cómodas y lugares cómodos, y voy a estar en un ambiente de tranquilidad, un ambiente de alegría, pero sin tu presencia. Mire qué tremendo. Entonces, por eso es que Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, mejor déjame en este lugar. Y muchas veces yo he hecho esta comparación anteriormente de que es mejor estar en la cueva de Adulán con la presencia de Dios como estaba David, a estar en un trono, a estar en un palacio con muchos sirvientes, sin Dios, sin su presencia, como estaba Saúl. Y entonces Moisés comprendía esto tan claramente, de que la presencia era indispensable. ¿Por qué? Porque él entendía que solo en la presencia de Dios habían ciertas características que humanamente nada más en este mundo nos las puede dar. No hay otro lugar donde el ser humano pueda encontrar las cosas que hay en la presencia de Dios, los beneficios que hay en la presencia de Dios. Y entonces el Señor le responde y le dice, mi presencia irá contigo. Y le dice uno de los beneficios, y te daré descanso. O sea que una de las cosas que da la presencia de Dios es descanso en medio del estrés, en medio de los momentos difíciles, en medio de los desafíos de la vida, en medio de los momentos donde el resto de las personas tienen angustia, en medio de los tiempos de pérdida, en medio de los momentos de caos, en medio donde las finanzas caen, donde en el trabajo las cosas se tambalean. Ahí entonces la presencia trae descanso. Entonces, por eso es que Dios le dice, no te preocupes, Moisés, yo iré contigo y mi presencia te va a dar descanso. Hermanos, si Moisés sí que lo necesitaba, ¿verdad? Porque él tenía
la congregación más grande que jamás haya existido, de personas que hasta el mismo Señor dice que eran rebeldes, ¿verdad? Que eran personas difíciles de tratar, y luego cada vez que pasaban por un momento difícil se quejaban, querían venir en contra de él. Pero entonces vea, la presencia de Dios tiene esa característica. Ese es el beneficio, uno de los beneficios de caminar en la presencia de Dios, de que el Señor trae un descanso al alma de la persona que camina en la presencia de Dios. Un descanso que no es un descanso físico, sino es un descanso para el alma. Cuando el alma está atribulada, cuando el alma está en medio de problemas, cuando el alma está en apuros, entonces también decía David en el Salmo 23 que dice, confortarás mi alma. Hasta dice, me llevas a aguas de reposo, a pastos delicados, cuando tú eres mi pastor. Entonces dice también, nada me falta porque el Señor es mi pastor. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Da un descanso que no es algo natural, sino que solo Dios puede dar. Solo Dios puede dar ese tipo de descanso. ¿Qué era la otra cosa que la presencia de Dios les daba, hermanos? Era preservación. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que sus vestidos no se les hacían viejos y sus zapatos no se les gastaban porque caminaban en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Cuando la presencia de Dios, alguien está caminando en la presencia de Dios, ¿usted qué cree? Le empieza a durar más el sueldo de lo que le dura a la gente normalmente. De alguna manera su cuenta de banco, usted gasta dinero, pero la cuenta de banco sigue igual. De alguna manera a usted le rinde el dinero. Usted cuando va, haya gracia en los negocios, a usted se le abren puertas, la bendición lo persigue. Usted por todo lado va y la gente quiere regalarle cosas. ¿Sabe? Hay un pastor que en estos días yo estaba contándole a Oscar de que es muy criticado porque la gente le regala cosas, hermanos. La gente en estos días, un hombre millonario, bueno, hace como un año creo, le regaló un Lamborghini y la gente casi que lo sacrifica al pobre pastor, y el pastor dijo, no, a mí me lo regalaron, pero yo lo doné, porque ese pastor hace mucha obra social. Y entonces yo le estaba diciendo a mi esposo, bueno, ¿y qué culpa tiene el pastor de que el otro hombre le haya regalado el Lamborghini? O sea, ¿qué culpa tiene? Porque déjeme decirle algo, el que camina en la presencia de Dios tiene bendición. Tiene bendición. A ellos, hermanos, no solo les preservaba la ropa y les preservaba el calzado, sino que siempre tenían provisión. Siempre el Señor los sacaba adelante cuando ellos necesitaban comida, cuando ellos necesitaban bebida, cuando necesitaban cualquier cosa. El Señor tenía cuidado de ellos. Y eso es una cosa que quiero decirte, que aquellos hijos de Dios que caminamos en la presencia de Dios, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de ti. No estás abandonado, no estás solo en el mundo, no estás por ahí a ver cómo pagas, cómo resuelves, a ver quién te presta dinero. Y a veces las personas se frustran y se enojan y dicen, no, es que mi primo no me quiere prestar dinero, mi suegro, mi suegra no me quieren prestar dinero, mi vecino me volteó la cara, ya no me quiere contestar. Pero déjame te digo algo, el Señor a veces lo permite para que entendamos que en su presencia tenemos todo lo que necesitamos. Él se hace de los medios para traer provisión a nuestra vida en medio de esa presencia. Otra cosa que hace la presencia de Dios, hermanos, es que trae gozo. Es que trae deleite a nuestra vida. ¿Sabe? Una persona que camina en la presencia de Dios no puede vivir amargada por mucho tiempo. O sea, sí puede haber que hayan días que de repente esté trabajando en su carácter, ¿verdad? Y le amarguen ciertas cosas, pero el que anda en la presencia de Dios no puede vivir amargado. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios tiene una característica que hace que uno se sienta en alegría y se sienta en deleite del alma. ¿Sabe? Por eso es, no sé si ustedes se recuerdan, cuando Pedro está presente más bien durante la transfiguración. Ustedes se acuerdan eso, ¿verdad? Que el Señor se transfigura y que se aparece Moisés y se aparece Elías. Y entonces Pedro lo primero que dice es, ¿por qué no hacemos una enramada, verdad?
y nos quedamos aquí para siempre. O sea, en estos tiempos sería, hagamos un campamento aquí. Hagamos unas casitas aquí de campamento y quedémonos aquí para siempre. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando usted camina en la presencia de Dios, usted vive momentos que usted no quiere cambiar por nada. O sea, Pedro estaba diciendo, yo prefiero estar aquí a volver a cualquier cosa que yo he vivido anteriormente. Escuche y analice eso. Pedro dijo, yo prefiero estar aquí que volver con mi esposa, que volver con mi familia, que volver con en los tiempos que yo fui pescador, en los tiempos que trajeron alegría a mi vida, porque él experimentó y encontró algo que sació su alma de tal manera que él estuvo dispuesto a dejar toda su vida para quedarse a vivir allí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle yo a usted? Que es una mentira del diablo. Hay como una doctrina en este tiempo de que los cristianos tenemos que vivir todo el tiempo en tristeza, abatidos, en derrota. Claro que no, hermanos, porque el que anda en la presencia de Dios tiene beneficios poderosos. El que anda en derrota y anda en tristeza es porque todavía no ha entrado a la presencia de Dios, no ha entrado a caminar donde está la nube de Dios, porque donde está la presencia de Dios, hermanos, aunque usted esté pasando momentos adversos y momentos difíciles, usted entra en esa presencia y el Señor le ministra de tal manera, hermanos, es que esto no es natural, esto no es como que tú tienes una conversación con alguna persona, pero de por sí usted sabe, y usted me imagino ha experimentado, hay personas que cuando usted habla con ellas, te dan un consejo, te dan una palabra de fe que te anima, ¿verdad? Que te levanta, que dice, sí, es verdad, ya no voy a estar así tan triste, Dios va a hacer algo. Bueno, esa es una persona que es instrumento de Dios. Imagínese estando en un lugar donde está el mismo Dios dándote y ministrándote una palabra que Él que te creó y que ve todas las cosas y escucha todas las cosas, sabe exactamente la situación y la palabra exacta que tú necesitas oír para en ese momento levantarte el ánimo, para en ese momento hacerte libre, para en ese momento sanarte, para en ese momento traer alegría a tu vida, traer gozo, traer esperanza. Y sabe, todo eso pasa en la presencia de Dios. Cuando caminamos en la presencia de Dios, hermanos míos, vivimos experiencias que las personas que no caminan en esa presencia jamás vivirán. Por eso es que muchas personas dicen, no, es que hay unos cristianos que están locos, ¿verdad? Que dicen, ¿por qué? Porque cuando tú experimentas esa presencia, eso trae otra cosa, más hambre de vivir lo mismo. Porque te sientes también que tú quieres más, que tú quieres vivir algo más con Dios, que tú quieres volver a ese tiempo. Y sabe, cuando usted vive en la presencia de Dios, el tiempo se hace corto. La oración no es una carga, sino que entras en un fluir espiritual. ¿Por qué usted cree que Moisés en total hizo 80 días de ayuno, hermanos? Porque acuérdense que duró 40 días, 40 noches y bajó, y como el pueblo se desvió y andaban en idolatría, él de la rabia, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Rompió las tablas y otra vez luego subió otros 40 días y otras 40 noches. Usted pregúntese, ¿cómo esta persona sin morir pudo durar todo ese tiempo ayunando? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es algo sobrenatural que hace que las cosas espirituales no sean una carga. Por eso aquel que camina bajo la presencia de Dios no le es una carga congregarse, no le es una carga adorar a Dios, no le es una carga orar, no le es una carga ayunar, no le es una carga hacer las cosas. Y cuando yo me refiero a esto, no le quiero decir que siempre usted va a estar en el ánimo de ayunar, siempre va a estar en el ánimo de orar. No, claro que no. Usted a veces no va a querer, pero usted comprende de tal manera que usted necesita hacerlo porque usted quiere más de Dios, y cuando usted se dispone, entonces esa presencia viene y ya quita esa carga. Por eso es que Jesús dijo, mi yugo
es ligero, liviano. Mi yugo es liviano y ligera es mi carga. Eso es lo que Jesús nos estaba diciendo. Cuando a ti se te hace difícil las cosas de Dios, es porque no estamos caminando en la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace esa nube. Esa nube hace que uno tenga más hambre, que uno tenga más sed, que las cosas espirituales se hagan algo, hermanos, que nosotros queremos seguir viviendo, que nosotros queremos seguir experimentando, que nosotros queremos seguir estando en esa presencia. Y otra cosa, hermanos, muy importante que trae la presencia de Dios es que te da fuerzas en medio del desafío, fuerzas en medio de los tiempos difíciles. Puedes hacer cosas que tú en tu debilidad y en tus fuerzas jamás podrías hacer. Es la presencia de Dios lo que hacía que Daniel pudiera resolver enigmas tan complicados. Era la presencia de Dios la que hacía que José pudiera estar en una cárcel, pudiera estar de esclavo sin deprimirse. Era la presencia de Dios la que hacía que David se sostuviera en un momento tan difícil como cuando le robaron su familia, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, el pastor lo predicó el otro día. Por eso es que dice en ese pasaje que David se fortaleció en Jehová su Dios, porque cuando usted entra en la presencia de Dios y usted va en la presencia de Dios, ahí hay fortaleza. Y por eso es que David en el Salmo 51:11, cuando se está arrepintiendo del pecado que hizo con Betsabé, él dijo eso: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, porque él entendía que era vital el habitar en la presencia de Dios para poder hacer todo lo que él hacía, para poder llevar un reinado con éxito, para poder llevar las cosas que él como propósito de vida tenía. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en este día, hermanos, que la presencia de Dios es algo tan importante que nos habilita, nos fortalece para hacer cosas que mucha gente no se explica cómo podemos hacer, para poder resistir en medio de batallas difíciles, para poder tener fuerzas en medio de desafíos grandes, para poder nosotros con fe tener victoria en medio de batallas y de luchas que para otras personas serían imposible vencer. Es una fuerza sobrenatural y esto viene, hermanos, en la presencia de Dios. Pero también hay otra cosa que es muy importante que la presencia de Dios hace, y es que esa presencia nos protege. Y quiero leerle en Éxodo 14:19, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 14:19, y esto que voy a leerle es después del primer pasaje que leímos, donde los israelitas salen al desierto, ¿verdad? Y entonces la presencia de Dios en forma de nube va con ellos, y entonces dice la palabra que Dios le advierte a Moisés que otra vez el corazón del faraón se va a endurecer y que va a salir a perseguirlos. Y entonces esto es lo que pasa cuando los sale a perseguir el faraón con el ejército de los egipcios. Dice en el versículo 19 del capítulo 14 de Éxodo: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Y luego en el versículo 24 dice: pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Mire qué poderoso es cuando usted camina en la presencia de Dios. Usted, hermano, no está solo. No es con armas
no son las armas de nuestra milicia, dijo el apóstol Pablo, no son carnales, no es en tu fuerza que te vas a defender del enemigo, sino que el Señor va a ser tu defensor. Él va a ser Jehová de los ejércitos en el día que tú necesites socorro de tus enemigos. Vea lo que estaba pasando. Los israelitas estaban siendo perseguidos por los egipcios y dice que la columna se puso detrás de ellos, hermanos, y que no permitía que se les acercaban. O sea, hizo una barrera entre los enemigos de ellos y ellos para protegerlos. El mismo Dios que iba caminando adelante de ellos, entonces se pasa para atrás para hacer una barrera para que no los toquen. Y después dice que esa misma nube causó confusión y causó estragos en los carros para que ellos entonces se asustaran, y entonces ahí se dieron cuenta que Dios estaba peleando por ellos. Y entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted en este día? Que Dios estará peleando por ti, de que tú no estás solo, no estás sola. El Señor te va a acompañar en medio de tus luchas. Cuando, mire, hay veces que yo siempre me queda esto que dijo un pastor, dijo, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de las tantas cosas que Dios nos libró sin que nosotros nunca nos enteráramos. Usted no sabe cómo los demonios, el enemigo, hacen planes, hacen estratagemas en contra de ti, en contra de tu casa, pero el Señor está atrás de ti. El Señor está cubriéndote como un escudo. El Señor viene como un castillo y te cubre a ti y cubre los tuyos. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hay una protección sobrenatural. Hay una protección sobrenatural en tu casa, en tu vida, en tu mente, con tus hijos. ¿Sabe? Hay muchos hijos que son protegidos porque porque sus padres dijeron como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. O como le pasó a Noé, hermanos, los hijos de Noé se salvaron porque su papá les consiguió un pasaje en aquella arca. ¿Sabe? Hay muchos hijos que van protegidos porque los padres los llevan bajo la nube. Y cuando las personas, los hijos de Dios caminan en la nube del Señor, dice el salmista, por eso en el Salmo 91 que es tan conocido, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Qué hacía la nube? Les daba sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eso es lo que decía el salmista, que caminaba en la presencia de Dios. Él sabía que él estaba bajo la sombra de una persona omnipotente, aquel que le cuidaba, aquel que le daba la protección que él necesita. Y saben, esos días estaba leyendo la carta de Primera de Juan 5:18 y me impactó el pasaje donde Juan dice que a los hijos de Dios el maligno no los puede tocar porque Jesucristo los mantiene protegidos. Es bien tremendo ese pasaje. Dice, ellos no pecan, pero entonces dice, sabemos que a los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Hay una protección, hermanos míos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo a usted? El enemigo sabe que mientras usted esté caminando bajo la presencia de Dios, usted no puede ser tocado por él.
Él sabe que mientras usted esté en la presencia de Dios, usted va a tener provisión y usted va a tener victoria, aunque usted pase momentos difíciles, aunque en una temporada de su viaje usted esté pasando por desafíos. El enemigo sabe que usted, su destino va a ser esa tierra prometida y que la bendición y el favor de Dios van a venir a su vida y que las promesas de Dios se van a cumplir, que el Señor luego va a usar su vida para él glorificarse y para llegar a más almas, llegar a más vidas, y que el enemigo no puede detener, hermanos, lo que Dios hace en una vida. Entonces, ¿sabe cuál es el plan del enemigo? No, hay que sacarlos de la nube. Hay que sacarlos de la presencia de Dios, porque si no están en la presencia de Dios, entonces la cobertura ya no está. Y sabe, yo en estos días estaba pensando en esos animales, ¿verdad? Ustedes han visto varios documentales de eso, yo sé que sí, porque es muy conocido, a esos animalitos que andan en manada, ¿verdad? Como por ejemplo, como los caribús o yo he visto también otros, los bisontes, los he visto también que andan en manada y ahí están las leonas esperando a ver quién se queda rezagado, hermanos, o esperando a ver quién se queda por ahí distraído y se aleja de la manada, porque toda la manada cuando está junta es poderosa. Ellos, las leonas, no se atreven, hermanos, a ir en contra de una manada entera. Ellos siempre se van con los que se quedaron débiles, con los que se quedaron en el camino o con los chiquiticos que no pudieron seguir el paso, ¿verdad? Y ellas siempre están esperando, siempre están escondidas viendo, están alrededor de la manada, viendo a ver quién es el descuidado que se sale de la manada. Y a ese, al que se sale, es el que lo agarran, ¿verdad? Entonces ellas saben que en la manada hay protección, que en la manada hay fuerza, que en la manada hay cobertura, que ellas no pueden en contra de una manada completa. Y eso es lo mismo que el enemigo sabe. Mientras ellos estén en la presencia de Dios, ellos son intocables para mí. Y entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Él trata de que nosotros no mantengamos caminando en la presencia de Dios, sino que nosotros estemos fuera de la manada, que andemos caminando donde no está la nube de la presencia, que andemos por nuestro propio camino, ¿sabe? Y eso lo que hace es que nos pone a nosotros en una posición donde los beneficios de los que están en la presencia tienen, ya nosotros si nos salimos ya no los tenemos. Por eso es que hay personas que aunque son cristianas, no les da el bolsillo, hermanos. Trabajan de noche y de día y se les daña el carro, se les enferma el hijo, se les poncha la llanta, les cortan la luz, les suben la renta, pagan la renta y se les pierde el money order. Hermanos, yo escucho cada cosa. Les estrellan el carro cuando van a Walmart y les cobran más dinero del que les debían cobrar, luego van y ven al banco, el banco, hasta he escuchado eso, les reduce dinero de su cuenta y no se sabe dónde aparece, dónde está el dinero, y así pasa, hermanos, así pasa, les requean el carro, les pasa así, y están trabaje y trabaje y trabaje y trabaje, y entonces uno les dice, ¿por qué no empieza a buscar a Dios? ¿Por qué no empieza a ir a la iglesia? ¿Por qué no empieza a acercarse a la presencia de Dios? No, es que yo tengo muchos biles que pagar. Hermanos, y eso es un círculo vicioso, porque eso es lo que pasa. Perdemos el beneficio de la provisión y el beneficio de que el Señor hace que todo se nos multiplique, de que todo nos perdure, de que las cosas nos vayan bien y que el favor esté con nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en la nube de la presencia, estamos por otro camino. Entonces, hermanos, lo que dice el enemigo es, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es que se salgan de la presencia. De ahí los beneficios se empiezan a cortar. Y con esto vamos a terminar con este pasaje, aunque aquí vamos a sacar varias cosas, pero quiero que me acompañe, si usted puede, a Números 9:16. Números 9:16 de la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer yo, y dice así: de esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y seguía. Donde la nube se detenía,
el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Vamos a ver en este pasaje circunstancias que pueden provocar que nos salgamos de la nube de la presencia de Dios, que nos salgamos de caminar en la presencia de Dios. Y mire la primera, dice que ellos caminaban por orden del Señor. O sea que una de las cosas que puede hacer que nosotros nos salgamos de la nube de la presencia de Dios o nos salgamos de caminar en la presencia de Dios es que no nos preocupamos por saber cuáles son las órdenes del Señor, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe? Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a vivir nuestra vida en nuestro pensar, con nuestra agenda, con lo que nosotros percibimos y vemos en el momento. Hay personas que se mudan a otro lugar sin siquiera saber si Dios les está diciendo que sí se muevan a ese lugar. Hay personas que hasta se casan con otras personas sin saber si esa es la pareja que Dios tiene para ellos para toda la vida. Hay personas que se cambian de trabajo, que se cambian de iglesia, que van de aquí para allá tomando decisiones que impactan la vida de ellos y de sus hijos sin siquiera saber qué es lo que Dios quiere que hagan, sin saber, sin preocuparse de qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cuál es la orden inmediata de Dios para sus vidas. Mira, quédate en ese lugar donde estás, o mira, es tiempo de que se vayan. ¿Y sabe qué pasa? Muchas personas no le dan importancia a eso, hermanos. No le dan importancia a saber si Dios quiere que estén en un lugar o no estén. No le dan importancia a cuál es el plan de Dios para sus vidas. No les interesa saber porque siempre han estado tan concentrados en ir andando en su manera de pensar que nunca se preocupan por andar buscando dónde está la nube. Estoy yo yendo para la nube porque estamos de acuerdo de que si alguno de los israelitas decía, bueno, la nube está diciendo que caminemos hacia adelante y él dice, no, pero a mí me parece que es hacia el occidente. ¿Qué pasa con ese israelita? Se sale de la nube. Y eso es lo que es salirse de la nube. Eso es lo que es salirse de la presencia de Dios, que es de que el Señor nos diga que hagamos algo y nosotros hagamos otra cosa. O que el Señor nos diga que es tiempo de que salgamos de un lugar y nosotros sigamos en ese lugar. O sea, salirse de la presencia de Dios es irse a otro lugar que Dios nos indicó que fuéramos. Y aquí quiero leerle rápido el pasaje de Jonás 1:3, ese sí está en la Reina Valera contemporánea, y dice así, vea, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Vea lo que estaba haciendo Jonás, o sea, él sabía, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces hay muchas personas que dicen, no, yo estoy en la presencia de Dios, yo estoy caminando en la presencia de Dios. No, 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 no. Si nosotros estamos en un lugar donde Dios no nos dijo que estemos, ya no estamos en la presencia de Dios. Por eso es que Jonás, dice la Biblia, que Dios le dice, vete para Nínive y predícales a los ninivitas porque quiero que se arrepientan. Y entonces el tremendo Jonás dice, no, yo me voy para Tarsis. Y se va y compra un pasaje y se monta en un barco y dice que él sabía que estaba saliéndose de la presencia de Dios, que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces quiero que sepa algo, lo que les comentaba antes, a veces la gente de verdad no le da la importancia a qué opina Dios de la decisión que voy a tomar. ¿Qué opina Dios a donde yo me pienso mudar? ¿Qué opina Dios si Dios me está diciendo que yo haga algo y yo digo, no, yo no lo quiero hacer? ¿O qué opina Dios si un día Él te entregó un ministerio, un servicio en tus manos y tú sencillamente dices, no, yo ya no quiero hacer eso y lo dejas botado? Eso es, hermanos, ya nos salimos de la presencia de Dios porque Dios tiene un plan y eso es lo que pasó con Jonás. Jonás tenía que ir a Nínive porque Dios quería que él fuera allá a predicar y Jonás no quería predicarles a ellos. ¿Por qué? Porque Jonás tenía
una terquedad en su corazón, hermanos. Entonces, otra cosa que puede hacer que nosotros nos salgamos de la presencia de Dios, ¿sabe qué es? Cuando nosotros estamos en terquedad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque Dios quería que los ninivitas se arrepintieran, pero Jonás no los quería perdonar. Y Dios quería que él los perdonara y que fuera y les predicara. Y como Jonás sabía que apenas les predicara, ellos se iban a arrepentir, Jonás, por no perdonarlos y por tener la terquedad, no es que yo pienso, así la estoy parafraseando, pero léase la historia y verá que así es, era el pensar de Jonás. No es que yo pienso que ellos no merecen salvación. Yo pienso que Dios no está siendo justo. Yo pienso que Dios no se está recordando de todo el mal que los ninivitas están haciendo. Entonces, hermanos, cuando hay terquedad en nuestro corazón, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a rebatir y a decir, no, yo pienso que el mejor camino es este. No, yo pienso que ellos no deben salvarse. No, yo pienso que Dios no debe tener misericordia de esta gente. No, yo pienso que esto y lo otro. Y cuando andamos en ese tipo de terquedades, hermanos, ¿qué pasa? Huimos de la presencia de Dios, nos vamos. Y ustedes saben todo lo que le pasó a Jonás, pero la parte buena, hermanos, para que no se me desanimen, es que aunque Jonás andaba fuera de la presencia de Dios y le estaban pasando calamidades, terminó en el estómago de un pez. Cuando él clamó, Dios lo socorrió. Dios no lo dejó abandonado. Y este punto quiero que tengamos muy en claro. Cuando uno camina en la presencia de Dios y Dios te saca a ti de Egipto, Dios te saca del mundo, Dios hace un pacto contigo y Él no está buscando cómo enojarse contigo, sino Él está buscando cómo trabajar contigo, cómo trabajar con tu corazón, cómo trabajar con tu vida, porque Él ha invertido mucho en ti y por eso dice la Biblia que la buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, porque tú tomes una decisión y decidas en terquedad irte, eso no significa que el Señor ya te desechó, que el Señor ya no quiere nada contigo. No, apenas Jonás se arrepintió y clamó al Señor, Dios ahí mismo vino y lo regresó a la nube, lo regresó a la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que el Señor quería hacer? Y lo hizo, ministrarle a Jonás esa área de su corazón que no estaba bien. ¿Y cuántas veces, hermanos míos, a nosotros nos pasa igual? A mí me ha pasado igual muchas veces, donde yo he pensado que las cosas en una terquedad, que las cosas deberían ser de cierta manera y el Señor me tiene que pasar por procesos para yo humillarme y darme cuenta, no, esta no era la manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando uno se sale de la presencia, Él permite, hermanos, que nos pasen cosas, que pasemos por situaciones que van a ministrar esa área de nuestra vida. Y por eso es que Jonás después dice, no, yo quiero, ora al Señor cuando ya está en esa situación difícil, el Señor lo saca, hermanos, lo socorre, lo ministra, lo transforma. Y eso es lo que el Señor hace. Apenas tú empiezas a caminar en esa nube, Él no te va a dejar por ahí tirado, sino que Él va a empezar a ministrar tu vida para que vuelvas a la presencia de Dios. Bueno, sigamos en el 18 y dice, permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube estaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Vea, ¿qué estaba pasando? A veces la nube se quedaba largo tiempo en un lugar. ¿Sabe qué hace muchas veces que nos salgamos de la presencia de Dios, hermanos? Cuando nos afanamos y ¿cómo se dice? Nos desanimamos y nos queremos arrebatar. Esa era la palabra que estaba buscando. Arrebatar, avanzar a algo que Dios todavía ha dicho, no estás listo para avanzar. No estás lista para avanzar. A veces nos queremos arrebatar, avanzar a temporadas que el Señor apenas nos está preparando para hacer. Pero entonces el Señor, ¿qué pasaba? Dice que se quedaba la nube por largo tiempo y los israelitas permanecían allí.
todo el tiempo que la nube se quedaba allí. O sea, ellos no se arrebataban a ir a cosas que el Señor no les estaba diciendo que avanzaran. Por ahí muchas veces se frustraban. Claro, ¿cómo no? Bueno, ya llevamos aquí un año. Ahí dice la Biblia que a veces duraban hasta un año estacionados en un lugar. Bueno, ya llevamos aquí mucho tiempo, yo no veo que hay un avance, yo no veo que nada está pasando, pero ¿sabe qué? El Señor los estaba preparando y ministrando, porque dice que los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. ¿Sabe qué estaba pasando? Ellos tenían deberes. Yo cuando leí esta parte, yo dije, wow, ellos no andaban de ociosos nada más, hermanos. Ellos mientras esperaban, ¿qué hacían? Hacían deberes delante del Señor. Y sabe, quiero decirle algo, no hay nada que nos saque más de la presencia de Dios, hermanos, cuando andamos en ocio. ¿Sabe por qué? Porque el ocio nos seca espiritualmente. El ocio hace que cualquier persona, hermanos, se empiece a sentir como que no, la vida de Dios no fluye, hay un estancamiento. Por eso dice la palabra de Dios que aunque ellos estaban en una temporada donde la nube estaba ahí, ellos de todas maneras estaban haciendo sus deberes que el Señor les estaba diciendo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque cuando uno empieza a hacer lo que el Señor le dice que uno haga, entonces uno empieza a ver el fluir de Dios, aunque esté estacionado en una temporada. Hay muchas personas que están en una temporada donde el Señor les está enseñando a tener más fe, donde el Señor les está edificando una fe sobrenatural para que esa fe pueda enfrentar batallas y gigantes que ellos ahorita no saben que van a enfrentar. Y eso fue lo que vivió David. Cuando David se enfrentó a Goliat, eso fue un antes y un después en su vida. Pero hubieron muchos años donde él estuvo tras bambalinas, donde él estuvo en el anonimato, donde Dios estaba edificando su fe. Su fe estaba siendo tan fuerte y estaba siendo tan edificada de tal manera que cuando él vio el gigante, ninguno tuvo la fe para enfrentarse a él, pero David sí tenía una fe sobrenatural que en el tiempo de espera Dios se la edificó. Hay otra gente que Dios le está edificando el compromiso, que no sean de doble ánimo, que sus emociones no guíen su vida, sino que Dios guíe su vida por medio de lo que Dios les dice. ¿Qué quiero decirle a usted? Que muchas veces cuando el Señor nos dice que hagamos algo, todos empezamos con mucho ánimo, hermanos, pero cuando viene la prueba, cuando viene el cansancio, cuando viene el tiempo difícil, ¿qué es lo primero que uno quiere hacer? Renunciar. Vea, y yo digo presente porque yo lo he vivido muchas veces, pero ¿qué me ha enseñado el Señor? No, 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 vuélvete a levantar, no, 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 sigue adelante con lo que te dije que hicieras, no renuncies, no tires la toalla, tú puedes decidir, tú puedes ir por encima de tus emociones, tú puedes conquistar esa área de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te puede llevar a la siguiente temporada con eso de que dejas botado. Cada vez que te sientes mal, cada vez que te sientes enojado, cada vez que se te monta algo y entonces todo te parece mal, cada vez que el esposo se enoja, que la esposa se enoja, que los hijos se ponen rebeldes y entonces cada que el Señor te entrega algo, lo dejas botado. No puede ser así. Por eso el Señor hay temporadas donde nos tiene edificando fortaleza en nuestros sentidos naturales, en nuestras decisiones, para que ese doble ánimo se vaya. Y cuando entonces el Señor nos lleve a la siguiente temporada, entonces nosotros ya tengamos eso tan necesario para poder aguantar cuando venga la persecución, cuando venga el momento difícil, cuando se levanten las batallas duras del enemigo para que abandones, para que dejes. Tú ya vas a estar tan adiestrado para la batalla, dijo el salmista, adiestras mis manos para la batalla, adiestras mis dedos para la guerra. Hay en este tiempo de espera, hermanos, mientras tú haces tus deberes, es donde el Señor te enseña a conectarte con Él, donde el Señor te enseña a poder ir
sabiendo que Dios va contigo, es donde Él te enseña a orar, es donde Él te enseña a escuchar su lenguaje, es donde Él te enseña a escuchar su voz. Muchas veces sirves en cosas que tú piensas que esas cosas son pequeñas, pero ahí es donde el Señor te enseña a ser fiel en lo poco. En esas temporadas es donde el Señor está edificando algo. Y entonces, ¿qué hace la gente? Muchas veces se decepciona y dice, yo ya no voy a hacer nada. ¿Sabe qué? Ese ministerio que Dios me dio al principio con mucho ánimo, pero no sabe qué, pastor, yo ya no. Vea, yo le digo, hay personas que ni siquiera se despiden, hermanos. Empiezan con mucho ánimo en algo y ni siquiera se despiden. O sea, no, dejan botado de una vez. ¿Sabe? Y entonces, cuando pasa eso, ¿qué? Nos salimos de lo que Dios está haciendo, nos salimos de la presencia de Dios. Otros se arrebatan, dicen, no, yo ya estoy listo para algo más. Yo me voy a ir a un lugar donde a mí ya me pongan. No, yo ya estoy listo para irme a África a predicar, no sé qué, y se alocan y allá, ¿por qué? Porque no están listos. ¿Sabe? Dios mejor que nadie sabe cuándo la nube debe moverse, cuándo debes moverte, esperar, porque Dios está haciendo algo aunque no lo veas, y es en esas cosas pequeñas que Él te está enseñando, que Él te está ministrando, que te van a preparar para algo más, porque vea lo que sigue. Acompáñeme al versículo 20, dice, algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo, entonces el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. O sea, llegaban tiempos donde el avance era rápido. Habían temporadas donde la nube quedaba ahí mucho tiempo, pero luego venían tiempos donde el avance era rápido. Y cuando yo leí eso, me acordé ahí mismitico de José. ¿Ustedes se acuerdan de José? José por años, hermanos, calamidad, José por años en la cárcel, José por años en injusticia, olvidado en un calabozo, parecía que nada estaba pasando, pero en ese tiempo Dios lo estaba formando, Dios lo estaba haciendo un material de gobernador en él. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana resultó siendo gobernador. Hermanos, dígame si no fue así. De la noche a la mañana, sáquenlo, báñenlo, afeítenlo, prepárenle ropas que se va a presentar delante del faraón. Y en ese mismo día, bueno, vas a ser el segundo de todo, el segundo de Egipto, de la noche a la mañana. O sea, después de años que estuvo estacionado en el olvido, de un momento a otro, la nube empezó a avanzar. En unos días empezó a correr la nube, y es lo mismo que le empezó a pasar a David, hermanos. David parecía que todo mal, pero en un momento a otro subió a ser rey, y dice la Biblia que no había nadie que le hiciera frente a David y a sus valientes, porque el Señor le daba victoria en todo, al punto que cuando Salomón sube al trono, dice que no habían enemigos ya, porque David los había acabado a todos. O sea, el Señor vino y le dio todo o sea, Él llegó y todo era victorias, todo era antes de eso, en esa temporada de formación, hermanos, hasta provocaba llorar, porque andaba prófugo en las cuevas, en el desierto, por aquí, por allá, perseguido por el rey, calumniado, su esposa se la quitaron, se la dieron a otro hombre, bueno, tantas cosas feas que le pasaron, y parecía que estaba en esa temporada horrible, pero de un momento la nube empieza a andar rápido. Y eso es lo que quiero decirle a usted en este día. Va a venir la temporada, hermana y hermano que están en este lugar y los que me escuchan en Facebook, que cuando Dios sabe que usted está listo, porque ¿cuántos saben que nuestros tiempos están en sus manos? Que aunque alguien quiera detener el tiempo de Dios para tu vida, nadie lo va a poder detener. Aunque el enemigo haga berrinche, aunque pase lo que pase, aunque tu familia diga lo que diga, aunque la gente diga que no estás calificado, cuando Dios dice, sube de gobernador mañana,
Nadie puede mantener a José en esa cárcel. Nadie lo puede mantener en esa situación de esclavo, en esa situación de pobrecito, porque el Señor ha decidido. Llega un tiempo, como dijo Eclesiastés, hay tiempo de llorar, pero hay tiempos también donde es de recoger fruto. Hay tiempos también donde de la noche a la mañana, de un día para otro, la nube empieza a avanzar y todo ese tiempo que estuviste haciendo los deberes, el Señor te estaba edificando. Pero por eso, hermanos, es que hay que ir con la nube. Porque sabe, yo le voy a decir algo a usted. No hay nada más peligroso que irse uno a algo que Dios dice no es el tiempo. Y esa es una de las cosas, todas las mujeres que estamos aquí sabemos que no había peor terror que cuando uno estuviera embarazada, el niño viniera o la niña viniera antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Muerte. Muerte. Si el niño o la niña nacían antes de tiempo, el proceso de vida que se estaba gestando se iba a cortar. Y a veces, muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Queremos arrebatarnos a ir a algo que no tenemos todavía el fundamento ni las bases emocionales ni mentales para sostenerlas. El Señor tiene que pasar un tiempo donde nos limpia, donde nos capacita, donde hace en nosotros cosas que nos hacen aptos para llegar al día donde Él dice, ahora sí, este es el tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? La nube empezó a correr rápido. La nube entonces se movía cada día. Después de que estuvieron ahí un tiempo y que decían, ¿cuándo es que nos vamos a ir? Entonces, hermanos, empezó a venir el movimiento. Y ya este es el último punto y con este termino, versículo 20. Luego por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se levantaba la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el campamento por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban otra vez bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Mire, aquí están las últimas razones por las que muchas personas se salen de la presencia de Dios. Porque, ¿sabe? Quiero decirle que obedecer es algo que se aprende, hermanos. No venimos con eso. ¿Por qué le digo que no venimos con eso? Porque nosotros estamos en un cuerpo de carne y nuestra carne quiere gobernar. Dice la Biblia que nuestra carne va en contra de las órdenes de Dios, en contra de los planes de Dios. La carne es usted mismo, el mismo enemigo de Dios viviendo dentro de usted si usted no le da muerte por medio del Espíritu. Y entonces mire lo que empieza a pasar con nosotros, hermanos. Venimos de años y años donde nosotros éramos los que hacíamos todas las cosas y no le rendíamos cuentas ni hacíamos las órdenes de nadie. Y cuando llegamos al reino de los cielos, como que entramos en un tipo de religión, pero no entendemos que hay un rey. No entendemos que el señorío se lo entregamos a Cristo y entonces lo que empieza a pasar es que no estamos acostumbrados a seguir órdenes de Dios. Y cuando Dios nos dice, deja esto, nosotros lo queremos sostener. O cuando el Señor nos dice, hagan aquello, uno no lo quiere hacer. Y entonces obedecer, ¿sabe qué, hermanos? Se aprende con las cosas pequeñas. Nosotros empezamos a aprender a obedecer cuando las cosas se ven difíciles y nosotros tomamos ese paso de obediencia en fe. Cuando el Señor empieza a poner desafíos frente a nosotros y entonces nosotros tomamos decisiones. Cuando el Señor empieza a decirnos perdona, cuando el Señor empieza a decirnos deja ir, deja esa amistad. Deja esa amistad, deja ese trabajo, deja esta actitud, deja esa manera de pensar. Y a veces pensamos que eso es de la noche a la mañana con una predicación. No, hermanos, eso es algo que se aprende. Entonces muchas personas que se salen de la nube, se salen de la presencia de Dios porque no quieren aprender.
No les interesa aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque obedecer a otro es humillarse. Eso lo voy a decir otra vez. Obedecer a otro es humillarse. Por eso es que Dios instituyó la iglesia. Yo en estos días me impacté cuando el Señor como que golpeó mi alma con esta verdad. Por eso es que el Señor nos dice en la iglesia que hay autoridades. ¿Por qué? Porque cuando uno se somete a alguien, uno se tiene que humillar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta hacer lo que nos pegue la gana, hermanos, realmente. Cuando uno se tiene que someter a alguien, ahí es donde uno tiene la oportunidad para humillarse. ¿Y cuántos saben que el Señor se manifiesta con poder cuando alguien se humilla, cuando alguien está dispuesto? Entonces, vea, si nosotros andamos por ahí sin autoridad, ¿qué pasa? No nos humillamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de seguir la orden de otra persona. No sé si me están captando. No vamos a tener la oportunidad y entonces por eso es que muchas veces hay personas que son cristianas que dicen que aman a Dios y no se congregan. ¿Por qué no se congregan? Porque no se quieren humillar a tener que someterse a lo que Dios dice o tener que someterse a lo que la autoridad dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bueno, cuando te hagan una ofensa, tú déjala ir y esa persona, ¿qué pasa? El orgullo dice, no, me ofendió en la cocina, me dijo que yo estaba gorda como una vaca, le dijo a mi hija que era esto, que era lo otro, y entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Bueno, déjalo ir, no le hagas caso, y la persona no se quiere humillar porque no se quiere someter al trato con las personas. Hermanos, yo he escuchado cristianos que dicen, no, yo no me congrego, yo prefiero irme a una montaña solo, pero yo ahí voy a adorar al Señor, ¿sabe? Por eso es que el Señor dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que estar en un cuerpo. ¿Por qué? Porque el trato con los otros miembros del cuerpo que hace nos humilla, hermanos. Porque así como a usted le dicen cositas feitas de vez en cuando, a mí también. Porque así como a usted lo ofenden, a otro también. Usted también ofende a otros o yo también ofendo a otros. Así como a usted no le gusta una cosa, al otro tampoco. Así como a usted no le gusta una decisión, a otro tampoco. Pero entonces, ¿por qué Dios hizo este sistema, hermanos? Porque eso nos enseña a humillarnos. Y ahí es que aprendemos que obediencia. Y entonces, ¿qué hace? Permanecemos en la presencia de Dios, permanecemos en la bendición de Dios, permanecemos en lo que Dios está diciendo. Pero entonces muchas personas por orgullo dicen, no, yo no quiero aprender a obedecer. ¿Eso por qué? Si eso, hermanos, porque eso a veces incomoda, ¿verdad? Eso te hace sentir mal, como, ay, no, ¿y yo por qué? Yo quiero hacer lo que a mí me pegue la gana, ¿y yo por qué le tengo que hacer caso? ¿Por qué? Si yo pienso que debe ser así, debe ser esa, ¿verdad? Todos como que tenemos como esa tendencia, pero a medida que usted va siendo pulido, va siendo pulido, va siendo pulido, entonces usted aprende a caminar, como dice aquí, viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. O sea, ellos iban protegidos bajo la cobertura de la presencia de Dios, bajo la cobertura de la nube, donde el Señor iba dando las órdenes por medio de lo que Moisés decía, que iban haciendo todos juntos como grupo, donde el Señor les decía que fueran o no fueran. Pero entonces a veces personas dicen, no, yo no quiero aprender nada de eso. Y ahí es que también se salen. Y la última, y con esto quiero terminar, porque hay personas que también se salen de la presencia de Dios porque les da pereza, hermanos. No tienen la disposición. Por eso ustedes escucharon que aquí decía que había momentos que la nube se levantaba en un día y tenían que empacar. Hermanos, imagínense empacar ese tabernáculo, por Dios. Usted se puede imaginar, usted se ha mudado, ¿verdad? De su casa. Usted mudarse de su casa, imagínese que le tocara mudarse de su casa al otro día después que se mudó ayer. Y luego en un mes otra vez mudarse, y luego en un año otra vez mudarse, y luego en 3 meses otra vez mudarse. Llega un momento donde usted dice, oiga, pero eso es un trabajal, ¿verdad? Pero por eso les dije que en la presencia de Dios, cuando usted tiene la disposición, el Señor le da descanso y no se le hace una carga. Pero ¿qué es lo que tiene que tener usted y tengo que tener yo? La disposición. Sí, a veces hay que poner prioridades.
A veces hay que poner prioridades para poder hacer lo que Dios está diciendo, y eso es lo que a veces la gente le cuesta. Dicen, no, para mí el deporte de Junior es muy importante porque para mí él tiene que desarrollar sus habilidades de deportista. No, para mí el ballet de la niña es lo más importante y por eso yo no sirvo, yo no voy a la iglesia, otros no, yo tengo que comprarme y pagar biles y hacer esto y lo otro, y entonces dejan a Dios atrás, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Se salen de la presencia de Dios. Y ahí, ¿qué empieza a pasar? Luego cuando el niño se empieza a poner en rebeldía, luego cuando el niño no puede dormir en la noche, luego cuando no les alcanza el dinero, luego cuando su matrimonio entra en crisis, luego cuando las cosas feas les empiezan a pasar en la casa, en el trabajo, en la vida, se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está haciendo nada? Si yo ya soy cristiano, si yo acepté a Cristo en mi corazón, lo que pasa es que están fuera de la presencia de Dios. ¿Y qué les dije? Cuando estamos fuera de la presencia de Dios, estamos lejos de la manada. Y ese es el plan del diablo, que nos salgamos de la presencia de Dios, que nos salgamos, que agarremos a caminar en otra dirección, que no tengamos la disposición para decir, no, yo voy a poner de prioridad a buscar a Dios, porque yo sé que en la presencia de Dios Él me va a dar todo lo que necesito. Yo sé que en la presencia de Dios, aunque voy a ganar menos porque voy a usar ese tiempo, Él me va a hacer rendir el dinero, o aunque pase por necesidad en un tiempo, yo sé que Él está formando algo, Él me está enseñando que Él es mi proveedor, yo estoy edificando una fe que después voy a usar, Él me está probando en lo poco para darme mucho más. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad de tener la disposición de ir de aquí para allá en lo que el Señor nos va diciendo que hagamos, entonces, hermanos míos, permanecemos en la presencia. Y por eso al principio les empecé a decir todos los beneficios que hay en la presencia. Nada le va a faltar a usted. Nada le va a faltar a usted cuando usted va bajo el comando de Dios, cuando usted va caminando bajo lo que Dios le va diciendo, nada le va a faltar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dijo el salmista. Hasta dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor no te va a dejar, no te va a abandonar, aunque estés en el valle de las lágrimas, aunque estés en el valle de la decisión, aunque estés en el valle del sufrimiento, Él estará ahí para darte confort, para darte soporte, para ayudarte, para sacarte adelante. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Permanecer, hermanos. No hacer estas cosas que acabamos de decir, que nos sacan de la presencia de Dios. Y a veces, si hay que hacer algo, y con esto ya cierro, hay que esforzarse, ser valiente. Cuando el Señor nos dice algo, aunque a veces no queremos, Señor, sabe, yo siempre le digo, no quiero, pero yo quiero que tú me pongas el corazón para yo querer. Y sabe, cuando usted tiene esa disposición, el Señor le empieza a hablar y usted empieza a cambiar. Pero la cosa es que tener la disposición, porque quiero que volver a recalcar esto, estamos claros que estar bajo la presencia de Dios no es que usted tiene que ser perfecto, porque nadie es perfecto. Él sabe que nosotros vamos a cometer errores. Él sabe que nos vamos a equivocar. Él sabe que a veces vamos a entrar en capricho, en terquedad, en rebeldía, mientras nuestra mente está siendo transformada. Él sabe que vamos a pasar hasta nuestras crisis existenciales. Pero dice la Biblia que tenemos un abogado que se compadece de nosotros porque Él estuvo en carne, a Jesucristo, y que Él nos ayuda, nos socorre en medio de todas esas cosas. Dios está a tu favor, no en tu contra. Y mientras tú estés en esa presencia, aunque te equivoques, dijo Él, y con este pasaje termino, porque se me hizo un pasaje muy poderoso que tiene que ver con esto. Dice que Él abre un camino y dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por más, mejor dicho, la persona menos inteligente, menos sabia, menos de todo, la más rebelde, el más fracasado, el más amargado, el de lo peor, por más torpe y malo que sea, si usted decide ir con lo que Dios le va diciendo, vea, usted no se va a extraviar, usted va a llegar.
Usted va a llegar, Dios no lo va a dejar. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Disponerse, que humillarse. Ah, que la nube se levantó, me está diciendo que deje ir la ofensa. Señor, me está costando, pero aquí estoy, vamos a trabajar. Ah, me está diciendo que deje de gritar, me está diciendo que debo hacer esto, debo hacer lo otro, me está diciendo que debo servir, me está diciendo que haga esto y lo otro. Por eso es bien importante, hermanos, que tomemos esto de andar en la presencia de Dios como algo importante, porque ahí lo vamos a tener todo. Amén.